Hoy vamos a hablar sobre los Incoterms. Es una clase muy relacionada con las otras de transporte internacional, ¿vale? Y cuando empezamos con las clases de transporte internacional os dije que no sabía nunca si ponerla antes o después. Al final de la clase me diréis si es mejor ponerla antes o después, ¿vale? A ver, ¿qué vamos a comentar? Vamos a hablar un poco sobre la Cámara de Comercio Internacional, sobre todos los Incoterms, los diferentes tipos de Incoterm, y después vamos a relacionar los Incoterms con la venta con un contenedor, con las cartas de crédito y con el BL, ¿vale? Y finalmente vamos a hablar un poco sobre el uso óptimo de los Incoterms y haremos unos ejercicios para ver más o menos cómo practicar un poco los Incoterms, ¿vale? Los Incoterms, la palabra Incoterm se refiere a International, la IN, Commercial, CO Terms, términos de comercio internacional, y fueron una propuesta de la Cámara de Comercio Internacional, una cámara de comercio a nivel asociativo, a nivel internacional, que tiene la sede en París, fundada en 1919, y la idea es que aconseja el comercio internacional. ¿Y cómo lo hace? Pues publica diferentes tipos de guías de buenas prácticas, ¿vale? De cómo hacer las cosas bien en el comercio internacional, y por ejemplo tiene una guía de buenas prácticas del uso de los créditos comerciales, los Incoterms, etcétera, etcétera. Y hay muchas versiones. La primera fue en el 36, me parece, y en la actualidad tenemos la de 2010. La anterior era la de 2000, pero antes había otras, ¿vale? ¿Y qué es lo que vienen a decir los Incoterms? Me imagino que todos sabéis qué es, ¿no? Un Incoterm son 3 siglas. Esto. Siempre hay 3 siglas. Y vienen de palabras en inglés, ¿vale? Todas son inglés, hay varios. Antes, en el 2000, habían 3 Incoterms y estaban separados en 2 grupos, y ahora hay 11 Incoterms y hay solo 2 grandes grupos. Van variándolo un poco. ¿Y qué viene a reflejar? Básicamente, nosotros cuando tenemos una operación de comercio internacional, tenemos un importador y un exportador que pertenecen a países diferentes, y cada país tiene sus normativas en relación al comercio internacional, y los Incoterms representan un lenguaje universal para que todo el mundo se entienda, ¿sí? Y todo el mundo utiliza los Incoterms. Cuando hay una operación de compra y venta, entre el comprador y el importador y exportador determinan qué Incoterm van a utilizar. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que generalmente las empresas ya saben cómo les gusta vender. Realmente ya cuando tienen un cliente, con las operaciones de ese cliente, ellos saben que siempre van a utilizar un Incoterm determinado, ¿vale? No es que ahora cada día varían de Incoterm, ¿no? Que ahora hoy utilizo uno, mañana voy a utilizar otro. No, generalmente las empresas utilizan 2 o 3 Incoterms, ¿vale? Como os decía, es la Cámara de Comercio Internacional. Representa los intereses empresariales mundiales y es un organismo consultivo, ¿vale? Y básicamente lo que quiere hacer es facilitar el comercio y las inversiones internacionales. Y la primera fue en 1930 y actualmente las van revisando. ¿Por qué las van revisando? Pues aquello de la ley. Primero pasan las cosas, después se hace la ley, ¿sí?, que regula las cosas que están pasando. Pues aquí es lo mismo. Se daban unas circunstancias y se dieron cuenta que los Incoterms del 2000 que no reflejaban exactamente lo que estaban haciendo, ¿vale? Los importadores y los exportadores, y por eso decidieron utilizar el 2010. ¿Vale? Por ejemplo, un cambio importante eran los documentos en formato EDI. ¿Os acordáis que os comenté? O sea, en los Incoterms de 2010 permite la utilización y la entrega de documentos en formato EDI, documentos electrónicos. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que los estaban utilizando y los Incoterms 2000 no lo contemplaban, y después del 2010 los integraron. ¿Vale? Se puede utilizar con los contratos internacionales y los nacionales, pero básicamente los utilizamos con los contratos internacionales, los Incoterms. Y es un lenguaje simplificado, lo que os decía. Cada país que tiene diferentes regulaciones en cuanto a comercio internacional, y utilizan un lenguaje común para todo el mundo. Vale, ¿qué nos dicen los Incoterms?
nos dicen tres cosas importantes: las responsabilidades, los costos y los riesgos. ¿Vale? ¿Quién se ocupa de qué? ¿Quién paga? ¿Qué paga? Y los riesgos. ¿Quién asume los riesgos en la operación de comercio internacional? ¿Vale? Y hay diferentes aspectos. Primero, el lugar de entrega. Eso ya lo veremos más detallado cuando hablemos de cada Incoterms. En los Incoterms tenemos que detallar el lugar de entrega. Por ejemplo, aquí tenemos un Free Carrier, FCA, Aribao 13, Barcelona, España, Incoterms 2010. Siempre hemos de nombrar el lugar de entrega. Y este lugar de entrega puede ser diferente. Puede ser en el lugar de origen, en el lugar de destino, puede ser una terminal, puede ser un container freight station. Este puede ir variando el lugar de entrega. Después tenemos los documentos y los trámites aduaneros. ¿Quién realiza qué? Los riesgos. ¿Vale? ¿Quién es responsable si pasa alguna cosa en cada momento de la operación? Y finalmente los costes logísticos. El reparto de los costes logísticos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todos conocéis los Incoterms? ¿Hay gente que no sepa nada de los Incoterms? Solo 2 personas. Vale. Ahora voy a cerrar esto. Esperaros, no. Aquí no, tengo que cerrar por aquí. Vale. Pongo el marítimo, pero
A ver, todo esto sería una operación de exportación. Tenemos el exportador con nuestra mercancía. Esta mercancía se carga en un contenedor, ¿sí? Viaja hasta, en el caso de transporte marítimo, hasta el puerto, transporte interior, pasa por una aduana con una serie de trámites aduaneros, despacho de exportación. En la terminal hay una manipulación, almacenaje, etc. Si estamos hablando de un grupaje, tenemos la mercancía en un container freight station, ¿os acordáis? Si no está en un container yard. Si estamos hablando de... bueno, la mercancía, el contenedor está estivado en el buque, ¿sí? Tenemos un transporte marítimo, un seguro. Cuando llegan a puerto de destino, lo desestivamos. Hay toda una serie de manipulación aquí en el terminal. Container yard. Si es de agrupaje, tenemos una desconsolidación en un container freight station, trámites aduaneros de importación, transporte interior, llega a casa del importador y descargamos la mercancía. ¿Sí? ¿Todo esto? Vale. Pues básicamente los Incoterms lo que nos dicen es quién paga qué. De todo esto, quién paga qué. ¿Vale? Y según lo que queremos pagar nosotros, lo que paga el importador, hablamos de un Incoterm o de otro. ¿Vale? Esto básicamente son los Incoterms. El reparto de todos estos costos. Y al repartir los costos también repartimos la responsabilidad, ¿sí?, de gestionar estos costos, de encargarte tú de gestionar la parte de los costos que tú tienes que pagar, por decirlo de una manera, y los riesgos que esto implica. Con la excepción de que algunos Incoterms hay un desfase entre los costos y los riesgos, que ya lo veremos. ¿Vale? ¿Sí? O sea que aquí tendríamos los extremos. Aquí teníamos un extremo en el cual nosotros somos el exportador y la mercancía la vienen a buscar a nuestra casa, la dejamos en el almacén y el importador viene a buscar la mercancía en nuestra casa y él se responsabiliza de todo, paga todo y todo es su riesgo. Y tenemos otro que sería aquí, en el cual nosotros como exportador nos responsabilizamos de todo, excepto descargar la mercancía en la casa del importador. ¿Vale? Y esos serían los extremos. Y aquí en medio, pues hay variaciones. ¿Vale? ¿Sí? Los dos extremos se han mantenido en todos los Incoterms y en la actualidad hemos hecho varias variaciones aquí en el medio. ¿Vale? ¿Entendéis esto, no? ¿Sí? Pues ahora vamos a ver dónde están las variaciones, dónde están las líneas divisorias. ¿Vale? A ver. Vale. Esto lo tenéis claro de antes, no es la transferencia de título y de propiedad. ¿Os acordáis que el único papel que puede transferir la propiedad es el BL? ¿Vale? No es un contrato de transporte los Incoterms. Básicamente el Incoterm es un término, son 3 siglas, seguido de un lugar de entrega y seguido de Incoterm 2010, que dice cómo será la operación, quién pagará aquí la operación. Y tampoco no es un medio de pago, porque básicamente podemos utilizar varios, pero nosotros, por ejemplo, la carta de crédito es un medio de pago y pues comentaremos cómo utilizamos los Incoterms con una carta de crédito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué ha pasado con los Incoterms 2010? Que tenemos dos grupos. Uno que es básicamente para el transporte marítimo y este de aquí que es para cualquier otro modo de transporte y generalmente se utiliza para contenedores. ¿Vale? O sea, sería contenedores y no contenedores. ¿Vale? Este transporte marítimo no implica contenedores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque antes se utilizaban, se mezclaban. No había la diferencia entre contenedor y no contenedor, ¿vale? Y entre transporte marítimo y cualquier otro modo de transporte. Y se utilizaba mucho, por ejemplo, el FOB. Pero, ¿os acordáis que yo cuando expliqué el transporte marítimo, yo os dije que en la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Que la mercancía generalmente
la van a buscar a casa del exportador o en algún lugar de por aquí, ¿vale? Que ya explicaré en qué lugar de por aquí. Y esta mercancía ya hay un transportista, se cuidaba de todo lo otro. Y todo esto iba, cuando hablamos de contenedores, bajo un único concepto, nos cobraban un único concepto que era, ¿os acordáis? Terminal Handling Charges. ¿Vale? ¿Sí? Claro, todo esto lo pagaba el importador-exportador, dependiendo del Incoterm, y todo esto era como un bloque, ¿vale? Y en vez de utilizar el FOB, en la actualidad es más recomendable utilizar el FCA, que es el Free Carrier que está por aquí, ¿vale? Que ahora explicaré. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a empezar con el primero. Vale. Vamos a empezar con el primero. El Ex-Works. ¿Qué pasa aquí? Eso no lo voy a borrar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros somos el exportador y lo único que tenemos que hacer es embalar la mercancía. Lo único que tenemos que hacer es embalar la mercancía. Y el importador viene a nuestra casa, carga la mercancía en el camión, en el contenedor y se responsabiliza de todo esto, de todo lo otro, de todo desde el origen hasta el destino, se responsabiliza de todo. ¿Vale? No necesita cargar, ¿vale? Nosotros como vendedores no necesitamos cargar la mercancía. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero si pasa alguna cosa es responsabilidad nuestra, ¿vale? Porque el Incoterm Ex-Works no nos obliga como vendedor a cargar la mercancía y representa la mínima obligación al vendedor, para vendedor. ¿Cuál es el problema con Ex-Works? Esto. Trámites aduaneros. ¿Quién los tiene que hacer? El comprador. Tiene que pasar la aduana en un país que no es el suyo, ¿vale? Con el riesgo que puede implicar, ¿vale? Pero ¿quién no utiliza Ex-Works? Pues empresas, cuando tú quieres comprar una empresa y la empresa te dice, yo no sé nada, no tengo un departamento de exportación, no sé nada sobre el comercio internacional, si quieres mi producto, lo vienes a buscar a mi casa, ¿vale? Y si tú quieres el producto y estás y tienes experiencia en el comercio internacional, etcétera, etcétera, pues si te interesa el producto, pues vas a buscarlo en tu casa, ¿sí? Ese sería el extremo, uno de estos. ¿Cómo? Los brokers, que entran en juego, los llamados brokers. Depende del producto, ¿eh? Puede ser un contenedor. El importador puede traer un contenedor a tu casa y lo carga y ya está. Puede hacerlo, ¿eh? No necesariamente es un broker. Es un Ex-Works. Es un Ex-Works. No, para efectos del tema del otro, con el comprador, con el tema de incidencia dentro del país, o sea, existe la figura de un broker que hace eso por el importador. Sí, pero si pasan cosas, actualmente las compañías de transporte son tan internacionales que tienen delegaciones en todos los lugares que muchas veces las compañías de transporte se cuidan de todo esto, ¿sí? Las compañías de transporte, realmente, si esto pasase, el importador ya sería una empresa grande, con mucha infraestructura, con muchos transportistas, que ya conocería el país y que ya tendría contactos aquí y el mismo transportista se cuidaría de todo, ¿sí? ¿Vale? Este es más sencillo. Y aquí ese sería el otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la liberación, la aduana. ¿Vale? El Free Carrier puede venir a buscar, el transportista va a buscar a las instalaciones del vendedor o a un otro lugar nombrado. Puede ser, por ejemplo, un almacén que tenga el vendedor en algún lugar. El transportista llega, coge el producto, la mercancía, y el exportador es el que libera la mercancía de exportación. O sea, la liberación de exportación lo hace el exportador, ¿vale? O sea que sería quizás la más cómoda para el importador, porque el transportista internacional, él no tendría que hacer nada de esto, de la aduana, no tendría que hacer nada de aduanas y trámites aduaneros, y el transportista va a buscar la mercancía y hace todo el trámite, ¿vale? Y esto es lo que actualmente se recomienda más para contenedores,
Porque aquí tendríamos un transporte interior y tendríamos el Terminal Handling Charges. ¿Vale? El despacho de exportación va del vendedor en el CCA. De exportación lo hace el vendedor, sí. ¿Vale? Es la diferencia entre Ex-Works y este es el despacho lo hace el vendedor, el exportador. El exportador. Pero bueno, pues si quedan en CCA en un lugar entre medio, el vendedor no llega a la aduana. ¿Por qué el vendedor tiene que ser el despacho aduanero? Si la mercancía se la deja, por ejemplo, en Sabadell, en la Sí. en Sabadell. Espérate que tú eres una empresa que tiene sede en Vic, ¿vale? Y que tienes un almacén en Sabadell. Y dices al transportista que vaya a buscar la mercancía en tu almacén en Sabadell y ya está. Y lo hace. Y tú como empresa vas a hacer toda la parte del despacho de exportación. Como empresa es un almacén tuyo. ¿Sí? Te lo puede venir a buscar en tu casa o en un almacén tuyo. Cuando se lo va a buscar a Sabadell, luego se va al puerto de Barcelona, pero Sí. ¿cómo sería que lo hiciera él, no? El despacho. No, porque estamos hablando del transportista. Tú como empresa, básicamente el despacho de aduana que implica entregar los papeles. Tú no vas a moverte de tu casa. ¿Sí? Es el despacho de aduanas, ¿eh? De aduanas. ¿Sí? ¿Sí? Tú no vas a moverte de tu casa, tienes que ir a aduanas para decir, mira, ¿sí? Tú lo haces que realmente lo haces tú, lo hace el transitario, básicamente, sí, pero tú no lo... ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces o sea, para ti como exportador es mucho más cómodo porque estás en tu país, estás tú en tu país, y si te piden cualquier documento es mucho más fácil de obtenerlo. En el otro caso, el importador que no está en tu país sería el despacho de aduanas. Y según qué producto, pues puede tener dificultades para hacerlo. ¿Vale? ¿Sí? O sea, las diferencias entre el Ex-Works y el Free Carrier básicamente es esta. ¿Vale? Responsabilidad del comprador. El Ex-Works no la libera y el FCA la libera por parte del vendedor. ¿Sí? La diferencia es esta, la aduana. ¿Sí? Vale, ahora, ¿qué tenemos? Ahora vamos a las partes. Ahí tenemos dos. El Carriage Paid To. El Carriage Paid To y el Carriage and Insurance Paid To, ¿vale? Dos que van juntitos. Vale, ¿qué veis de curioso en este dibujo? En la parte de abajo. Que hay un transbordo entre los buques. ¿Qué hay un? Hay un transbordo de mercancía entre los buques. No, esto no. Aquí, en este de aquí. ¿Qué pasa aquí? Que se dividen en los riesgos. Sí. Hay un desfase, ¿vale? Nosotros como exportador nos pagamos los costos hasta el lugar donde nos digan, o sea, por ejemplo, un Inland City Freight Station o una container yard, ¿sí? Pero nosotros nuestro riesgo lo asumimos hasta que el primer transportista coge nuestra mercancía. Y si hay varios transportistas, o sea, nosotros dejamos de cubrir el riesgo, ¿sí? de responsabilizarnos del riesgo cuando pasa la mercancía al primer transportista, aunque nosotros hayamos copagado el transporte hasta un punto X. ¿Sí? Cuando habla de nosotros... Es el vendedor. Siempre somos vendedores, ¿vale? Nosotros no, como vendedor, no descargamos la mercancía. Nosotros vamos a poner la mercancía en el lugar que nos digan sin descargarla. ¿Vale? ¿Sí? Y ¿vale? El vendedor entrega los bienes al transportista u otra persona nombrada por el vendedor en el lugar acordado, ¿vale? Es importante especificar el lugar acordado. ¿Por qué? Porque el lugar acordado es donde nosotros dejamos de cubrir el riesgo, ¿vale? ¿Sí? O sea, nosotros como vendedor, el riesgo hasta el lugar acordado.
Y nosotros hemos de pagar y contratar los costos de transporte hasta el lugar de destino también que se ha acordado, sea un container freight station o un container yard, lo que sea. ¿Vale? Y la aduana igual le toca después, ¿no? En este caso. Nosotros vamos a hacerlo todo, aduana, toda esta parte de aquí hasta aquí. Pero esta aduana aquí lo hace el otro, ¿eh? ¿Sí? Nosotros ponemos la mercancía en el destino, por ejemplo en el almacén en el container yard, en la zona de almacenaje del puerto, en el destino, donde sea. ¿Vale? Pero nosotros el riesgo, nosotros cubrimos, nos responsabilizamos del riesgo hasta que llega al primer transportista. Y es por esto que es muy importante decir el lugar acordado. Es por eso que os decía yo que se tiene que poner el Incoterm y detrás hay el lugar, se ha de especificar el lugar. ¿Vale? Esta versión, esto mismo, aquí podemos incluir el seguro. ¿Vale? Nosotros, Carriage Pay To es lo mismo. Vale. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. La única diferencia es que nosotros contratamos el seguro. Y nosotros tenemos que contratar la cobertura mínima del seguro de transporte. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos igualmente el desfase. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Nosotros contratamos el seguro, pero nosotros, el riesgo, nosotros somos responsables del riesgo de los productos hasta aquí, pero nosotros contratamos el seguro. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Nosotros tenemos Carriage and Insurance Paid. Nosotros asumimos los costos hasta el punto de destino, ¿sí? Nosotros asumimos también el seguro hasta el punto de destino, pero nosotros el riesgo que nosotros asumimos es hasta aquí, hasta cuando nosotros entregamos la mercancía al primer transportista. ¿Cómo es esto? Seguro básico, ¿no? El seguro básico. El asegurado será el importador, nosotros como tomador. El beneficiario es el importador. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el mismo seguro, pero el beneficiario del seguro es el importador. ¿Sí? Es el único complicado, los otros son más fáciles. ¿Vale? Es que los costos del seguro los está asumiendo. Bueno. Sí. Tú dices, yo voy a contratar el seguro y todo, pero como que el riesgo está aquí, el beneficiario del seguro, que yo he contratado por si pasa alguna cosa aquí, como que el riesgo lo asume el importador, pues tiene que ser el beneficiario del seguro. ¿Sí? Al final él lo está pagando. ¿Quién? Bueno, al final todo repercute en el precio. Exacto. Vale. Sí. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que dice, no, yo puedo sacar el... Porque uno lo puede ver como que... Sí. Bueno, yo estoy pagando, no mentira, tú lo estás pagando, pero se lo estás cobrando en lo que Vale, lo estás facturando. como todo esto. Como todo. El reparto, ¿qué va a pasar? Está pagando todo. Sí, está pagando, al final todo repercute en el precio final, ¿vale? Al final tenemos todos estos costos, que tenemos el precio y al final vamos a repartir todos los costes, ¿sí? Y lo único que a veces hay empresas que dicen, no, es que yo prefiero que me lo entregues en el destino y yo no quiero liarme con toda la parte de logística internacional, etcétera, etcétera. Y para un importador es cómodo que te traiga la mercancía en tu país, ¿sí? Y tú como exportador que quieres venderla, ¿sí? Ya vas a hacerlo, ¿sí? ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? Si no, me paráis, ¿eh? Porque esto se va complicando. Hay 11 y todos son muy parecidos. ¿Vale? Hemos visto, dime. En el CPT, cuando hablas de riesgo, ¿qué conlleva esto de riesgo? Cuando hablamos de los riesgos, ¿os acordáis cuando introducí el seguro? Que dije que había toda una serie de riesgos y que para eso teníamos la cobertura del seguro, que había de vuelco, de desastres naturales, de oxidación de la mercancía. Todo esto es los riesgos. ¿Vale? O sea, los riesgos se refiere a los riesgos que te cubre el seguro. ¿Vale? ¿Sí? Vale, ahora vamos al siguiente. Bueno, es lo mismo, pero con
con un ejemplo de transporte por aéreo, que sería lo mismo, llegaría aquí en el Air Cargo Terminal, ¿vale? Y en cambio los riesgos del buyer es solo hasta el primer transportista que coge los productos. Vale. Ahora aquí, delivery at point. Entrega a un punto, el DAP. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre este y el que teníamos antes? No. El riesgo. O sea que este sería igual que el anterior, pero el riesgo ya sí que está asumido al mismo nivel que los costos. ¿Sí? No hay el desfase. O sea, se entregan a un punto sin descargar en el destino, en un lugar nombrado de destino, el que diga, y los riesgos corren a cargo del vendedor. Y no se liberan de importación, ¿vale? O sea, este sería entrega, por ejemplo, el contenedor en un container yard del puerto de destino, y nosotros como vendedor asumimos todos los riesgos y todos los costes, ¿vale? ¿Y qué tendría que hacer el importador? El importador cogerá los productos, hará el transporte interior, si no está dentro de aquí, y tiene que hacer la liberación de importación, ¿vale? O sea, toda la parte de destino, lo que tiene que hacer el importador. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Si os habéis fijado, en todos los Incoterms que hemos hablado hasta ahora, no incluía el descargue. ¿Vale? Listos para descargar. El anterior también, listos para descargar. ¿Vale? Vale. ¿Cuándo nos interesa a nosotros que la mercancía esté descargada? Pues básicamente cuando nosotros hacemos un grupaje, ¿vale? Que nosotros sabemos que hasta la terminal, en una operación de grupaje, nuestra mercancía va a ser descargada, ¿sí? Y es por eso que hay el único Incoterm que implica el descargo, que es el DAT, el Delivery at Terminal. Hola. ¿Vale? O sea, que se entrega en una terminal. Por ejemplo, puede ser el muelle, un patio de contenedores, una terminal de carretera o ferrocarril o aéreo. Se entrega en una terminal o un lugar de destino. Los riesgos es exactamente lo mismo, ¿sí? Los costos y los riesgos, y incluye el descargue, ¿vale? O sea que nosotros que tenemos un grupaje, si lo hacemos de esta manera, nos aseguramos que van a descargar nuestra mercancía. ¿Sí? Y aquí tenemos la versión por carretera. ¿Es la versión por carretera? Sí, es la versión por carretera en la terminal de destino, o en la de una terminal de camiones, por ejemplo un CIM. Aquí sería la terminal del puerto, Container Yard o Container Freight Station, y aquí tendríamos el Air Cargo Terminal, la terminal de un aeropuerto. ¿Vale? Con todos estos Incoterms, el importador hace toda la parte interior de destino, ¿sí? Hace la aduana, hace el transporte interior y hace, ¿qué más? La aduana y el transporte interior, ¿sí?
¿Vale? Vale. Y ahora vamos al otro extremo. Sería el equivalente al Xworks, pero para la mayor comodidad para el importador, que le ponga la mercancía en su casa. ¿Sí? El DDP es el otro extremo. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer el importador? Solo tiene que hacer una cosa: descargar la mercancía. ¿Sí? O sea, que el exportador es responsable hasta el puerto. No, hasta su casa. Del comprador. Y lo hace todo. Ok, ya entendí lo de la descarga. O sea, descargas En su casa. Bueno, donde sea, ¿eh? Donde sea. Este punto donde hayan acordado. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? O sea, liberados para la importación. O sea, el exportador hace todos los trámites de importación. ¿Cuál es el problema con este DDP? ¿Os acordáis cuando miramos en la página web del Market Access Database que para un importador, para poder ser importador, tenía que tener toda una serie de papeles? Por ejemplo, si un importador quiere importar bebidas alcohólicas, necesita toda una serie de certificados, y si quiere importar X productos necesita una serie de certificados. A la hora de hacer una liberación para la importación, quizás les pidan los certificados que el exportador no puede tener. Ese es básicamente el principal problema, que no es fácil hacer una liberación de importación cuando tú no conoces o no estás en el país de destino, ¿sí? Quizás no conozcas al importador y estás lejos. ¿Vale? ¿Vale? Los trámites, los impuestos, todo. La diferencia entre el DDP y el DAP es básicamente los riesgos y los costos de la liberación de importación. ¿Vale? En ninguno de los dos Incoterms descargamos la mercancía. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a ver los otros. Ese será el primer grupo. Vale, transporte marítimo. ¿Qué Incoterms tenemos? Tenemos 4 Incoterms. En el transporte marítimo hacen una diferencia entre la mercancía que está aquí y la mercancía que está aquí. ¿Vale? La mercancía que está estibada y la mercancía que no está estibada en el buque. Y según si la mercancía esté aquí o esté aquí, utilizamos un Incoterm u otro. ¿Vale? Cuando nosotros colocamos la mercancía, aquí estamos hablando básicamente de graneles, ¿sí? Cuando hablamos de graneles o de carga general o carga voluminosa, nosotros generalmente los puertos, hay una parte del puerto encargada de gestionar toda la parte de graneles, ¿vale? Los buques graneleros llegan a unas terminales específicas de los puertos. Aquí utilizamos este Incoterm, un FAS, Free Alongside, que implica que el exportador se encarga de que la mercancía esté aquí, justo antes de ser estibada en el puerto, en el buque.
Los productos están aquí. El importador, y esto se refiere, un FAS se refiere siempre a un puerto, FAS Barcelona, por ejemplo. El importador es responsable de estibar la mercancía y de toda la parte de transporte marítimo, seguro y llegada al puerto de destino. ¿Por qué no utilizamos el FAS con contenedores? ¿Por qué se recomienda utilizar el FCA, Free Carrier, en vez del FAS con contenedores? Porque básicamente nosotros cuando no vamos, nosotros como queremos todo esto incluido en un único concepto. Se ha incluido todas las operaciones con contenedores en el puerto bajo un único concepto, y si nosotros utilizáramos un FAS separaríamos, por decirlo de una manera, ese concepto, ¿sí? Y yo cuando os expliqué las diferentes maneras de tarifar, os dije que teníamos el Terminal Handling Charges, pero que cuando teníamos carga se facturaban por partes, ¿os acordáis? Es por eso que utilizamos el FAS. O sea, el FAS, nosotros aquí facturaríamos como solo llegada, la manipulación, y no facturaríamos carga. ¿Sí lo veis? Cambió y por eso utilizamos un FAS. Diferencia entre el FAS y el FOB es hacer esto, bumba, pasar una línea imaginaria que está aquí y que dice que la mercancía está estibada, que está colocada dentro del buque. Esa es la diferencia entre un FAS y un FOB. El FAS, el riesgo llega hasta aquí, y el FOB, el riesgo llega hasta aquí. O sea, la diferencia entre el riesgo y los costos van de la mano, y en el FAS llega hasta aquí y en el FOB llega hasta aquí. ¿Vale? Y FOB irá también seguido del lugar de origen. FOB, por ejemplo, Barcelona, cuando sale la mercancía del puerto de Barcelona. ¿Vale? Nosotros somos, si somos un exportador, no, después os lo digo, no voy a liarlo, te lo lío después. ¿Sí? ¿Vale? O sea, tenemos FOB Barcelona, FAS Barcelona. ¿Vale? Y ¿os acordáis de estos dos de aquí? Carriage Paid To y Carriage and Insurance Paid To. ¿Sí? Pues tenemos los equivalentes aquí, también el transporte marítimo. Tenemos Cost and Freight and Cost, Insurance and Freight, que sería estos. ¿Vale? Se ve mejor en un dibujo. Sería exactamente lo mismo. Nosotros, el exportador, como exportador, pagamos los costes hasta el puerto de destino, pero los riesgos nosotros los asumimos hasta aquí. ¿Vale? ¿En qué punto de aquí? ¿Aquí o aquí? Aquí. O sea, nosotros los riesgos es cuando están a bordo del buque. ¿Vale? Y los costos hasta el puerto de destino. Igualmente se puede utilizar el CPT para marítimo.
No tiene que ser. Las recomendaciones son estas. Pero que sea antes, ¿no? Sí. Yo siempre utilizaba FOB y CIF con contenedores. Y ahora, según las nuevas reglas, pues es mejor que no se utilice el FOB, que se utilice el FCA y en vez del CIF se utilice un DAP. Básicamente es esto, ¿sí? Que es lo mismo, pero quieren cómo separarlo más. ¿Vale? O sea, cost and freight. ¿Vale? Este yo no lo utilizaría nunca porque hay un desfase. ¿Sí? ¿Vale? En cambio, el que no hay desfase es el CIF. El CIF nosotros contratamos todo, costes y seguro hasta el puerto de destino. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis hecho la clase de valor en aduanas? Mañana, vale, pues el valor en aduana es el CIF. ¿Sí? El valor en aduana es el CIF. Os lo explicaré mañana. ¿Vale? El valor en aduana es el CIF. Nosotros lo responsabilizamos de todo, pero incluyendo ese desfase. ¿Sí? En este también hay el desfase del seguro. La descarga en el coste de destino es ya coste del comprador, ¿no? ¿Sí? El único Incoterm que lleva descarga es el terminal. Todos los otros no llegan descarga. ¿Sí? ¿Vale? Puedo tener yo, por ejemplo, en una operación de Barcelona a Valparaíso, ¿puedo tener un FOB Valparaíso? ¿Puedo tener un FOB Valparaíso? Es el puerto de origen, ¿no? ¿Puedo tener un FOB? No. ¿Sí? El FOB es el puerto de origen. ¿Sí? ¿Puedo tener un CIF Barcelona? No. Porque el CIF es el puerto de destino. ¿Sí? Aunque hay gente que utiliza los Incoterms de cualquier manera. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de origen, hay los Incoterms de origen. ¿Qué quiere decir Incoterms de origen? Que son Incoterms que llevan el punto de entrega en el origen. Y es por eso que van a ser seguidos por un lugar en el origen. Y hay Incoterms de destino, que son los Incoterms que van a tener un puerto de entrega en el país de destino. ¿Sí? O sea, hay Incoterms de origen y destino. Antes era una de las clasificaciones que había hace tiempo, ¿vale? Pero básicamente esa es la idea, que todos estos Incoterms hasta aquí, todos los que hemos explicado de esta parte de aquí, se refieren a Incoterms de origen, y todos los Incoterms donde la mercancía llega allí y son de destino, porque vamos a utilizar un lugar de entrega en el destino. ¿Sí? En casa del importador. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué pasa con los Incoterms, con contenedores? ¿Cuáles son los mejores? Básicamente serían estos de aquí. Sería un free carrier, ¿vale? En el cual nosotros dejamos la mercancía y nos la vienen a buscar, pero nosotros somos los responsables de hacer la parte de aduanas. Un carriage paid to a point podría ser, y un carriage and insurance paid to point, ¿vale? Con el problema que tenemos aquí del desfase. ¿Sí? Aquí el desfase.
estos de aquí, esos serían básicamente los utilizados, antes se utilizaban mucho estos, el FOB y el CIF, pero estos se recomiendan más cuando tenemos cargas a graneles o cargas o carga general, que llaman, o sea, bidones o bultos, etcétera. ¿Todo eso a partir de 2010? 2010, sí. Pero muchos de estos estaban, casi todos estaban, han sacado algunos. Antes había X-Quay, había Delivery at Frontier, había que con más, 11, 12, 13. Vale, estos dos los han sacado y estos me parece que estaban todos. Delivery at Terminal no estaba, que es el que han sustituido por Delivery at Frontier. ¿Y cuál había? Había X-Quay, en los puertos de llegada había dos que eran lo mismo, ¿sí? En el puerto de llegada, X-Quay y Export, me parece que había, o sea, lo mismo de FAS y FO estaba también en el puerto de llegada, ya no hay la diferencia entre estivar, ¿sí? Estivar y desestivar. ¿Vale? ¿Sí? A ver, hablemos un poco de las formalidades aduaneras, ¿vale? ¿Quién tiene que hacer el despacho? Lo que decíamos, el vendedor tiene que hacer el despacho de exportación, que sería lo normal, y el importador el despacho de importación, básicamente porque tienen los papeles y todo. Pero cuando hay cruces, ¿qué pasa cuando hay cruces? Que si nosotros como exportador tenemos que el comprador tiene que asumir la exportación, en el ex-works podemos tener problemas porque el importador no puede tener a veces todos los documentos que necesitan, aunque los Incoterms establecen que el exportador tiene que facilitar en el ex-works toda la información que necesite el importador, tiene que facilitar las licencias de importación, de exportación, etc. Tiene que facilitarlo todo, pero es un cruce, es un problema, y de la misma manera que encontramos el problema aquí con el DDP, ¿sí? Que aquí el exportador quizás no tenga toda la documentación para poder hacer el despacho de importación. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a ver. Carta de crédito. ¿Qué es una carta de crédito? ¿Alguien me lo sabe explicar? Solo ya lo borramos, me parece, sí. Ahora vamos a borrar. Un método de pago. Vale. Que garantiza que vas a cobrar y que el comprador va a recibir. Vale. Y este es un método de pago. ¿Quién se pone de acuerdo? El comprador y el vendedor llegan a un acuerdo sobre las condiciones y hay un banco por el medio que pone por escrito. Vale, tenemos un exportador y tenemos un importador. Y ellos negocian y dicen que van a pagar la operación con una carta de crédito, ¿vale? El exportador le envía la factura pro forma para que sepa más o menos cuánto sube la mercancía. Hay un 10%, me parece un 20% de diferencia entre la factura pro forma y la commercial invoice, que puede variar, ¿vale? Hay un porcentaje que puede variar. Y este señor, el importador, va con la factura pro forma, va a su banco, le dice: mira, tengo esta mercancía que yo quiero comprar, ¿vale? Y queremos abrir una carta de crédito, un letter of credit, ¿vale? Y el banco se pone en contacto con el otro banco de la casa del exportador, ¿vale? Y él le dice: mira, este señor, o sea, este es un acuerdo entre bancos, este señor ha abierto una carta de crédito a tu nombre para esta mercancía, ¿vale? Y yo, en nombre de este banco, te voy a pagar la mercancía siempre y cuando tú me proporciones toda una serie de documentos, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos estamos juntos? Vale. Toda una serie de documentos. ¿Qué hace el importador? Pues va a pedir toda una serie de documentos. ¿Qué quiere él? Quiere asegurarse que la mercancía que le ha pedido, que va a salir y que está en buenas condiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando tenemos Incoterms en medio? Que este señor de aquí, ¿vale? No puedes, según qué Incoterm utilizamos, no podemos pedir ciertos documentos, porque si nosotros tenemos un ex-works, nosotros como exportador, ¿qué podemos darle a ese señor? ¿Vale? O sea que nosotros con un ex-works
nosotros solo podemos dar la factura, el horario, el packing list y punto, ¿vale? Y ¿cuál es el problema? Que aquí, ¿y si el transportista no aparece? Nosotros vamos a cobrar igualmente, ¿sí? Porque nosotros hemos presentado, el banco nos ha pedido una serie de documentos que, o sea, el banco nos tiene que pedir unos documentos que nosotros podemos proporcionar con los Incoterms que nosotros utilicemos, ¿sí? Si nosotros decidimos utilizar Nextworks, no nos pueden pedir el contrato de transporte porque nosotros no vamos a hacer nada de transporte, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que las cartas de crédito están muy relacionadas con el Incoterm, porque, por ejemplo, un Xworks no puede pedir los contratos de transporte y de esta manera el importador va a pagar si este banco va a pagar a este banco de aquí el valor de la factura sin realmente el importador saber si la mercancía ha salido, ¿sí? Seguramente sería el banco ya que te diría directamente con Nextworks, no lo puedes explicar. Sí, pero quiero que veáis, ¿sí? ¿Vale? Quiero que veáis, ¿sí? Por dónde van los tiros, ¿sí? Vale. ¿Qué tenemos con DAT, DAP y DDP? ¿Vale? ¿Y si la mercancía no llega al destino? ¿Sí? ¿Y si la mercancía no llega al destino? ¿Vale? El DAT, el Delivery at Terminal, nosotros la entregamos a una terminal, ¿vale? En nuestra carta de crédito nosotros tenemos que pedir la mercancía, los documentos, pero hasta la terminal nosotros podemos proporcionar. Pero ¿y si pasa algo con la mercancía? O con el DAP, hasta un punto, pero ¿y si pasa algo con la mercancía? ¿Vale? O sea que son cosas que se tienen que pedir. O sea, básicamente las cartas de crédito tienen que pedir los documentos que los Incoterms, que el Incoterm pueda proporcionar, ¿sí? Por decirlo de una manera, que los documentos que el exportador pueda tener y que el importador, ¿sí? Necesita, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un CPT, vale, este de aquí, Delivery at Point, ¿vale? ¿Qué puede pedir el importador? Nosotros nos responsabilizamos de todo hasta el punto sin hacer la liberación de importación, ¿vale? Nosotros no hacemos las aduanas en la casa del importador. ¿Qué nos puede pedir a nosotros? Nos puede pedir el BL, nos puede pedir la factura comercial, nos puede pedir el packing list, ¿sí? Los certificados de origen y el BL puede ser un BL multimodal, ¿vale? En que incluya el transporte interior hasta el punto acordado, ¿sí? Y esto nosotros como exportador lo podemos proporcionar, sí, nosotros lo podemos proporcionar porque todo esto nosotros lo tenemos, ¿vale? Y de esta manera el importador sabe que todo esto y después con toda esta información sabe el importador que la mercancía ha llegado a su destino, ¿vale? ¿Sí? ¿Y el BL puede? Vale. ¿BL vale también? ¿Cómo? ¿Un BL para crédito documentario vale también? Sí, depende de la negociación, todo es negociación, ¿eh? Es de la misma manera que todos estos documentos, a veces te piden documentos que son difíciles de conseguir, algunos certificados, realmente cuando son productos que necesitan certificados de alimentarios, alguna cosa, que prácticamente te piden certificados que la empresa en cierta manera tienen que tener para poder comercializar el producto, ¿sí? Y te piden certificados, ¿vale? Una cosa que me he olvidado de decir, ya lo veo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos, cuando teníamos el FOB y el FAS, ¿lo entendéis, no? ¿Esto? ¿Sí? Sí, básicamente la idea es que con cartas de crédito tenemos que pedir los documentos y utilizar el Incoterm que nos proporcione los documentos que nosotros necesitamos, ¿sí? A ver, el FAS y el FOB. Ahí, bueno. Vale.
¿Os acordáis cuando hablábamos del BL? Que os dije que la parte... Uy, aquí no. Que la parte central ponía free on board o on board. Free on board, vale. Hay algunos BLs que cuando nosotros estamos hablando de un FAS, cuando nosotros dejamos la mercancía al lado de en el puerto, al lado del buque, pero que no está cargada, la tenemos aquí, el BL puede poner received to be shipped, ¿vale? Recibido para ser embarcado, ¿vale? Porque el BL, la persona que hace el BL dice que ellos lo han recibido para ser embarcados, ¿vale? O sea que hay una diferencia entre received to be shipped o shipped on board, recibido encima del buque, ¿sí? Ese sería un FAS y ese sería un FOB. ¿Sí? Vale. ¿Y cuáles serían los Incoterms óptimos? Cuando nosotros, el vendedor, nosotros entregamos al transportista y el transportista es elegido y pagado por el comprador. Tenemos el Free Carrier, Free Alongside and FOB. Cuando nosotros como vendedores escogemos el transportista, tenemos estos dos, Carriage Paid To and Custom Freight, y si incluimos el seguro tenemos el Carriage and Insurance Paid To y el Cost and Insurance. Cuando nosotros tenemos contenedores, lo que dije, cuando tenemos un grupaje, un less than a container load, es interesante utilizar el DAT porque es el único que incluye la descarga, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos un full container load, iríamos más con el DAP, que es sin descargar y sin despachar, o el DDP, que sería sin descargar pero despachada, que sería el otro extremo, ¿vale? Pero que todos los Incoterms son una negociación. El transportista. ¿Sí? Cuando nosotros como vendedores lo elegimos o cuando lo elige el comprador. El flete, ¿no? Directamente está diciendo el flete, ¿no? ¿Quién va a hacer el transporte? ¿Quién nos va a cobrar el flete? ¿Sí? El transitario, básicamente. ¿Sí? Y todo es una estrategia de negocio. Ahora, la verdad es que lo que os decía al principio, que nosotros no utilizamos, hoy voy a utilizar un FAS y mañana voy a utilizar otro, sino que las empresas generalmente utilizan 2 o 3 Incoterms, ¿vale? O el FCA o el que sea, pero siempre utilizan 2 o 3 Incoterms. Y depende mucho de los documentos a los que pueda acceder el exportador y los documentos a los que pueda acceder el importador. ¿Vale? Dime. En el export, el vendedor hará la factura con IVA. Con IVA, depende, ¿no? En operaciones internacionales, ¿no? Ya, pero como la entrega es dentro del país. Cuando es doméstico, sí, después es diferente. No, pero por ejemplo, si tengo una empresa y exporto a, no sé, a América y mi transportista viene, o sea, lo vendo export. Sí. Claro, y tendré que, yo como no tendré o sea, no haré el despacho, no podré, ¿cómo demuestro que aquella mercancía ha ido fuera de la Unión Europea, bueno, fuera de España? La razón social en la factura va a ser del importador y ahí claramente creo que te estaría liberando a ti de los impuestos. Es decir, la factura directa. ¿Sí? ¿Y me puede pedir Hacienda, puede pedir el documento, no sé, el DUA o...? Te puede pedirlo. Te lo puede... A ver, siempre, o sea, los Incoterms, lo que hemos dicho,
las responsabilidades, si tú los haces, podrías pactar un Incoterm y tú haces cosas que no están realmente en ese Incoterm, o sea, que no te pertenecen, pero que quieres hacerlas, por decirlo de manera, ¿vale? Y después corres tú bajo tu responsabilidad. O sea, un Xwork, si tú quieres, por ejemplo, con un Xwork quieres cargar el camión o quieres cargar el contenedor, tú lo puedes hacer, ¿sí? Bajo tu responsabilidad, ¿vale? Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos necesitas el DUA de exportación, en un Xwork el importador te lo tiene que proporcionar, ¿sí? Me parece que hay una clase sobre IVA en comercio internacional. A veces que incluso la facturación es diferente. Cuando exporta tienes una facturación y cuando es mercado local. Y dentro de la Unión Europea sí. Sí, me parece que sí. Yo creo que lo del IVA no... Sí, por eso. Yo sé que en exportaciones no hay IVA porque nunca he utilizado. Hablando de otra moneda, tiene sí. Es diferente hasta el tipo de formato. Y si es, por ejemplo, toda la parte de la Unión Europea es el Intrastat. ¿Sí? Que es otra cosa diferente. Sin IVA también. ¿Cómo? Va sin IVA. Pero es el mercado local, que es cuando va con IVA. Sí. No digo porque a veces la Hacienda pues un poco se persigue un poco, para la Hacienda lo que le interesa es que... recaptar IVA. Entonces, a veces igual te puede, no sé, lo estoy pensando, te puede pedir, demuéstrame que esto no lo has vendido aquí. Con tu factura tendrás el destinatario. ¿Sí? Lo dejamos aquí un momento. Ay, no, esperaros. Sí. Y después hacemos otras cosas. ¿Sí? ¿Vale? Va. Y marítimo. ¿Vale? ¿Dónde vamos a ubicar el Xworks? Primeros. ¿Cuál era el primer Xworks? Sí. ¿Vale? Lo ubicaríamos aquí. ¿Sí? Vale. El siguiente sería el Free Carrier. Que sería, lo podemos poner aquí, ¿vale? Porque nosotros como exportador hacemos el despacho de aduanas, ¿vale? Aunque esto de transporte interior está un poco, depende de donde, si nos vienen a buscar en un almacén, etc. Después el siguiente es el CPT. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En el container yard. Aquí. ¿Y qué tenemos? Sí. CIP. Pero nosotros, ¿qué pagamos en el CPT? ¿Pagamos el transporte marítimo? Sí. O sea, lo podríamos ubicar allí, ¿sí? O sea, tendríamos aquí CPT y CIP, ¿sí? Sí. ¿Vale? Pero el riesgo está, ¿dónde está? Está aquí. Aquí sería cuando entregamos el primer transportista. Lo podemos poner aquí, por ejemplo, el riesgo. Del riesgo CPT y de CIP. ¿Vale? No vamos a poner nada, pero todos estos no implican descarga. Hay uno, solo vamos a poner descarga en el que implica descarga, ¿vale? Y después tendremos el Delivery at Terminal, que lo podemos poner, por ejemplo, aquí. DAT, que este sí que hay descarga en la terminal. Y después tenemos dos más. Uno que sería aquí, DAP y DDP. ¿Sí? Y la diferencia no, esperaros. Bueno, aquí lo pongo, ¿sí? DAP, DAT, porque la diferencia son los trámites de importación. ¿Sí? Se lo ponemos aquí. ¿Vale? Los tenemos más o menos ubicados, ¿sí? Vale. Y sabemos que es Xwork Sabadell, FCA el lugar, calle tal y tal y tal y tal. Aquí lo mismo, ¿eh? Calle tal y tal y tal. Aquí también. Aquí tenemos destino, lugar destino, terminal de destino, terminal de destino, ¿dónde está el terminal de destino? Aquí, terminal de destino, ¿sí? Punto de entrega, calle, etcétera, y el punto también de entrega, ¿vale? En la parte de marítimo, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el FAS,
encima del buque el FOB. Yo me acuerdo que había profesores que dedicaban media clase en explicar la diferencia entre el FAS y el FOB. La gente no entendía subir el contenedor en el buque. Vale, el FAS, el FOB, y después tenemos, ¿cuáles tenemos aquí? Sí. No, es Cost and Freight. Pues que la R siempre me es Cost and Freight y nunca sé dónde ubicarla, ¿vale? Cost and Freight, ¿vale? Que tendríamos lo mismo que estos de aquí, pero aquí es transporte y aquí es transporte más seguro. ¿Sí? Y al igual que estos dos, los riesgos están arriba, ¿sí? ¿Os acordáis cuando hicimos la clase de transporte, cuando hablábamos del seguro, que os enseñé un seguro de mercancía que iba a México? Sí. Pues, me parece que el beneficiario era el importador, me parece. Y era un seguro que estaba hecho en términos CIF. No, este no, es uno que estaba en la transparencia. El beneficiario era el importador. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues con todos estos datos vamos a ver si podemos hacer estos ejercicios. ¿Vale? ¿Sí? No están ordenados, ¿vale? No están ordenados. Tenemos todos estos datos y hemos de calcular todos los Incoterms. Es muy fácil, es muy rápido, ¿eh? Y más con estos móviles que tenéis ahora. Antes teníamos... Es muy fácil, es muy fácil. Lo único que... ahí tengo que hacer una pequeña cosa, ¿vale? Solo aquí, el transporte interior. Asumimos que vienen a buscar la mercancía en nuestra fábrica, ¿sí? O sea que este es el transporte interior desde donde vienen a buscar la mercancía hasta llegar al puerto. ¿Vale? ¿Sí? Vale, ¿hacemos? ¿Cuál fue la observación que usted hizo? Que este transporte interior, ¿sí? O sea, nos vienen a buscar a nosotros la mercancía en nuestra empresa, ¿sí? O sea, que es el desplazamiento, sería el desplazamiento de la mercancía hasta el puerto. Lo hacemos juntos, después haremos otro que ya veréis que irá más rápido. A ver, FCA. Primero tenemos Ex-Works, que serían 10. Vale. Para tener el FCA, ¿qué tenemos que añadir? 250 ¿Vale? 250 y... de los derechos arancelarios por Y 178 de los gastos de despacho. vale, pero ponemos así. ¿Vale? ¿Sí? Y nos da 10. Vale. FAS. ¿Qué tenemos que añadir? ¿Sí? 250. 250. ¿Qué más? Ya está, ¿no? ¿Sí? Exacto. ¿Sí? FOB. Anterior más 400 De la carga. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahora,
¿Qué pasa con estos 4? Que se complica, ¿no? Que este es lo mismo que este y este es lo mismo que este. En cuanto a los datos que tenemos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que añadir? Aquí, ¿qué tenemos que añadir? El flete, 2.500. Y aquí hemos de añadir el seguro. ¿Vale? O sea que estos dos corresponderá a 105, 328 más 350, 105, 678. ¿Sí? Vale. Ahora, DAT. DAT es el único Incoterm que incluye la descarga. O sea que añadimos 360 que es los gastos de descarga. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Descarga 360 que son 10.000 038. ¿Vale? Y ahora tenemos DAP y DDP. ¿Qué hemos de hacer ahora? Es como un... Exacto. ¿Sí? Este sería... Pongo menos 360 para que los entendamos, ¿sí? Que son 105,678, ¿sí? Y el DDP hemos de añadir 290 que es del transporte interior y 150, ¿sí? Están aquí, ¿no? 150. No, los derechos arancelarios son 200. Ah, 280, no, sí, 280, más 280. ¿Sí? Cuando en la aduana, cuando liberas la mercancía. Sí. ¿Sí? Y todo esto, ¿alguien tiene la calculadora para sumar esto? 758. ¿Sí? ¿Entendéis ahora cómo funciona? ¿Sí? Vale, pues ahora tengo otro y ya veréis cómo lo vamos a hacer muy rápido. Perdona, la diferencia entre DAP y SIF, entonces, ¿cuál es? DAP y SIF y DAP. liberación de exportación. ¿Sí? De importación. De las aduanas de destino. El DAP incluye aduanas. El DAP Incluye despacho aduanero de importación. aquí lo hace el importador. Vale. El DAP lo hace el importador y el DDP lo hacemos nosotros. Vale. ¿Vale? Sí, pero entonces la diferencia entre DAP y CIF o CIF, lo digo porque aquí es el mismo valor, ¿no? Hemos visto. El transporte interior, depende de la parte de transporte interior que tengamos. Ya, pero no, es que no lo entiendo porque en DAP pone delivered at point. Sí. Esto es antes de pasar la aduana, ¿no? Claro, porque el despacho lo hace el importador. El importador, sí. Entonces, ¿este punto qué es? ¿Ahí en el puerto? Donde puedes, no, depende de donde el punto que se especifique, que se especifique. Pero tiene que ser un lugar dentro del puerto, ¿no?
No, puede ser también o sea, te lo pueden llevar a casa. O sea, la diferencia entre estos dos es que aquí te lo llevan a casa, ¿vale? Y el despacho lo hace el exportador, y aquí te lo llevan a casa y el despacho lo haces tú. Pero yo me estoy pensando en como que... ¿Sí? Ya. O sea, básicamente mira la diferencia entre estos dos. O sea, que la diferencia entre estos dos es la liberación de importación. Vale. ¿Sí? Claro, estoy pensando como que primero Va su- jugar, pero no, claro. ¿Sí? Lo pueden llevar a Casa y... el otro está... Sí, liberando la de exportación. ¿Sí? Vale. Miramos este. Vale, exports. ¿Cuál sería? El precio de los productos y qué más. Y el embalaje. ¿Vale? ¿Sí? FCA. En este caso, FCA y FAS coinciden. ¿Sí? No. ¿Por qué no? El transporte interior. El FCA y el FAS. ¿Sí? Porque no tenemos datos de Esos 150 son de embalaje. embalaje de mercancía. No tenemos datos de carga. Sí, ahí está. Sí, pero los vamos a poner en el FOB. ¿Sí? ¡Socorro! ¿Está vivo? ¿Está vivo? No, ¿es el móvil? ¡Ah! ¿Sí? Con los datos que tenemos aquí, estos coinciden, ¿sí? Serían 2.500 más 180. Con los datos que tenemos, ¿sí? Son 302.930. ¿Sí? Ya, por eso no entiendo, porque entre el FCA y el FAS, ¿cuál es la diferencia? Sí, toda la parte de la terminal, cuando llega al puerto y llega hasta aquí, toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. ¿Sí? Llegada al puerto, almacenaje dentro del puerto, etc., pero no tenemos aquí los datos. Pero el transporte interior se incluye en el FCA. En el FCA, yo he dicho que en nuestro caso nos venían a buscar la mercancía en nuestra fábrica. Claro, si a nosotros nos vienen a buscar la mercancía en nuestra fábrica, el transporte interior está incluido en el FCA. ¿Vale? O sea, el importador paga el transporte interior porque nos vienen a buscar a nosotros la mercancía en nuestra fábrica. ¿Sí? Lo teníamos aquí. ¿Dónde está? Pero también el FCA es transporte. FCA hay el transporte, sí. FOB, añadimos carga, más 600. Vale. No, ya va, pero nada más que se lo cambia allí, se puede ver la persona. Como caiga, me parece que... Vale. Después tenemos estos los mismos, serían más 1.800 más 250, ¿sí? Que serían 305, 330, 305, 580. El DAT. Vale. Este de aquí. Aquí lo añadimos, que es 306, 280, pero en el DAT también lo añadimos. ¿Por qué? Porque es la descarga del puerto, ¿sí? Una cosa es descargar la mercancía en el puerto, ¿sí? Y otra cosa es descargarla cuando nos llega la mercancía a nuestra fábrica, ¿sí? En este caso lo tendríamos que incluir, porque estamos hablando de descargar la mercancía en el puerto. ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia? Aquí habría el 650 más, ya me he perdido, 150, y aquí habría 250 más 600, ¿sí?
¿sí? Y el otro no lo tengo. Sí, es correcto, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¿Sí? Dime. No me queda claro porque en el curso anterior hemos descontado los 360. Porque en el anterior, aquí especifica que es los gastos de descarga en el puerto, ¿vale? Y en el caso anterior solo hablábamos de descarga, que es la descarga del camión, ¿sí? Una cosa es descargar la mercancía en el puerto y otra cosa es descargar cuando llega al destino, descargar el camión, ¿sí? ¿Vale? Y ahí por eso hay una diferencia. En este caso, en el DAP, nosotros incluye los gastos de descarga en el puerto. La mercancía llega en el puerto, es descargada, transporte interior, ¿sí? Pasa por aduanas, todos los trámites y va a casa del importador. Y la mercancía de ese contenedor no es descargada, que es lo que veíamos antes. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sí? Dime. Entonces, en el primero, en el de antes, ¿Sí? en el DAP, no deberíamos haber incluido el transporte interior. ¿No lo hemos incluido? Hemos dicho que era igual que el CIP, ¿no? 290, ¿no estaba incluido los 290? El DAP del equipo interior, ¿Hemos incluido 290? hemos dicho que es igual que el CIP. Entonces no está incluido. Vale, pues teníamos que incluir 290 en el anterior. Sí, 290 en el anterior, sí. ¿Estaba incluido? Es que no. Era el número 9 en el anterior, era el punto número 9, creo. Puede buscar, porque yo lo tenía así y lo borré porque... Ah, vale, pues en el DAP se tiene que incluir el transporte interior. Hemos dicho que igual que el CIP, como el CIP no tiene transporte interior, Vale. ¿Ese para cuál? para el DAP. Y aquí no tenemos transporte interior. DAP, ¿no? Sí, DAP. ¿Sí? Más transporte interior. Más 290. Los 700 más 290 en aquel caso. Te digo, 360 más 290 en el caso anterior. Bueno. No, estamos hablando del caso anterior. Este ya está, ¿sí? En el caso anterior es, en el DAP hemos de añadir 290. Oh, okay. ¿Queda? ¿Lo tenéis? $968, sí. Sí. ¿Y en el SIF también se incluye el transporte interior? No. Esa No. es la diferencia entre DAP y SIF. Sí. Sí. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Como exportador, ¿qué haríamos? Pues si tenemos este precio total de aquí, lo dividiríamos por la cantidad de unidades, ¿sí? La unidad que nosotros utilizaremos. Y ¿vale? Y este sería el precio que nosotros vamos a ofertar,
¿vale? Y como podéis imaginar, si nosotros ofertamos un XWorks, va a ser muy diferente de que si nosotros vamos a ofertar un DDP, ¿vale? El próximo, en febrero o en marzo, vamos a ver esto, pero vamos a ver a continuación de esto qué pasa. Básicamente, cuando nosotros calculamos el precio de la exportación, tenemos en cuenta todos los Incoterms y veremos a partir de aquí cómo calculamos el precio final del producto. O sea que voy a partir de la base de esto ya lo sabemos, es aquello que os comentaba del puzzle, que vamos añadiendo partes, ¿no? Vamos a partir de esta base que nosotros ya sabemos cómo calcular el XWord, un FOB, un CIF, etcétera, y después qué. ¿Vale? Y veremos todo un escandallo de precios hasta el precio final de venta al público. Cómo se calcula básicamente el precio final de venta al público en una exportación. ¿Vale? ¿Sí? Vale, ahora para terminar, a ver, os voy a hacer pensar un poco. Va. Falta la inscripción previa. Esto... ¿Cómo? Falta el punto de inscripción mercantil. No la he sacado de aquí, no está aquí. Está el año pasado sí que estaba. Pues lo saqué porque hay gente que la cuenta con el XWorks y hay gente que no la cuenta como XWorks. Y a veces es una negociación entre importador y exportación. Depende de dónde se haga, ¿no? No, pues en la exposición previa se refería al Bureau Veritas. ¿Os acordáis que os comentaba? Y a veces, depende de... ¿Sí? Siempre en casa de la importadora. Sí, siempre antes de cargarlo, siempre. ¿Y había conflicto? No, hay gente que lo incluye en un XWorks y hay gente que no lo incluye en un XWorks, por eso lo saqué. ¿Sí? Pues yo tenía los números hechos con la inspección, pues he tenido que modificarlos. Vale, dime. En el DDP 250 y 600 hacen referencia a cuál que es. 250 al despacho de importación y 600 a los derechos, estos de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ahora. Imaginad que yo soy un exportador no, yo voy a hacer un importador esta vez. No. Empresa. Empresa A. ¿Vale? Vale. Nosotros somos estos señores de aquí, ¿vale? Somos una empresa que sabemos que ese señor de aquí tiene un producto que está muy bien de precio y que a mí me interesa, ¿vale? Y yo establezco un contacto con este productor, ¿vale? Para que me venda a mí, a esta empresa de aquí, productos, ¿vale? Un contenedor lleno de productos, un contenedor lleno de de bolas de Navidad, ¿vale? Pero realmente yo no quiero que estas bolas de Navidad me lleguen a mí. Yo quiero que estas bolas de Navidad se entreguen a esta empresa B, porque yo voy a vender estas bolas de Navidad a esta empresa B mucho más muy baratas, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer con los Incoterms? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Cómo que no? Yo estoy esta empresa y quiero comprar, yo soy la empresa A y quiero estas bolas de Navidad que hace este productor, ¿vale? Y yo las quiero comprar, pero no las quiero comprar para mí, sino que las quiero vender a una empresa B. Yo a ella le voy a comprar cada bola de Navidad, me las venden, las compro a 1 euro y las voy a vender por 5 euros. Y voy a hacer negocio. ¿Sí? Claro, ¿qué? Como empresa.
como empresa A, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Va? Sugerencias. Perdona, un momento. Este señor no va a saber que las bolas van a ir aquí. Antes de que... Este señor sabe que me vende a mí las bolas. Darle un Incoterm en un lugar convenido que no sea la empresa B, para que él no sepa que es la empresa B. ¿Qué Incoterm? Vale, va. Dime, hacemos los pasos. Vale, comenzamos por esto. ¿Sí? ¿Vale? Pero pensad una cosa, este señor no tiene que saber que la mercancía va a llegar aquí. Estamos hablando de diferentes países, ¿eh? Países también, ¿eh? Esto es un país, esto es un país y esto es otro país. ¿Vale? Estamos hablando de diferentes países. Países. Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Va por mar o por igual? Es igual, va por mar, sí, mar, es igual. Vale, ¿qué hago yo? Yo contacto con este señor y ¿qué le digo? Quiero un contenedor de bolas de Navidad. Y los pago a €1 cada bola de Navidad y el contenedor vale, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, un CCR, si la empresa B está en Francia, pues CCR y un puerto de Francia. Vale, o sea que el productor, tú haces un CCR. O sea, que el productor te va a vender CCR en Francia. Sí, pero el productor no tiene que saber que va a vender a esta empresa en este país. ¿Sabe del país? No. Ah. El productor piensa que tú vas a comprar sus bolas de Navidad. No va a saber nada de esto de aquí. Él piensa que, o sea, él te va a hacer una factura por este valor. ¿A quién le va a enviar? ¿A quién va a enviar la factura? A nosotros, ¿sí? ¿Y nosotros vamos a pagar la factura? Sí, vamos a pagar esta factura. ¿Y este señor cómo va a enviar las bolas? Si haces un FOB en el puerto del país del productor, no estás dando información sobre el país de la Vale, ponemos FOB, I don't know, Sri Lanka. ¿Sí? FOB Sri Lanka. ¿Vale? ¿La mercancía qué pasa con la mercancía? No, sale de Sri Lanka. Esto es Sri Lanka. ¿Sí? Sale de Sri Lanka. Vale, ahora ¿qué más? Por aquí vamos bien. ¿Pero qué pasa? Tú le tendrás que decir a la empresa B ¿Sí? que la vaya a recoger. ¿Dónde? ¿Encima del barco? Estamos hablando de un FOB. No, que la vaya. Pues le vendes como un CCT, un puerto Sri Lanka. Estamos hablando, la mercancía va aquí, ¿eh? El buque va hacia aquí. ¿Sí? Si tú estás un CPT, ¿qué es un CPT? Estamos hablando así, ¿eh? La empresa B tendrá que ir a recoger la mercancía. O sea, el productor te lo va a dejar en el puerto de Sri Lanka. Vale, tenemos la mercancía encima de un buque del puerto de Sri Lanka. Hasta aquí perfecto. Vale, ahora tiene que llegar esta mercancía hasta aquí y el señor productor no tiene que saber que esa mercancía llega hasta aquí. ¿Sí? El transporte lo maneja empresa A. ¿Cómo? O sea, el transporte lo va a manejar empresa A. Sí. Empresa A se encarga de ¿De qué? llegue a De las saber. indicaciones del nuevo... ¿A quién va a dar las indicaciones? Empresa A. ¿La empresa A quién? No. Transportista. Va a ir al transportista, al freight forward y ¿qué va a decir? Anda para. No sé. Esa mercancía que está cargada en el buque con un FOB Sri Lanka Va hacia. no va realmente. Él decía, la empresa A es la misma, ¿sí? Tú como empresa A puedes hacer una ruta, puedes hacer el destino a otro lugar. Esa mercancía que está con un FOB Sri Lanka, ¿sí? ¿Vale? Se han de crear nuevos documentos, ¿sí? Que vaya a
a empresa B. Y aquí vamos a crear un nuevo documento. Va a haber un intercambio de documentos, un intercambio de factura. O sea, la empresa A va a pagar a este señor, la empresa A va a enviar a su transportista una nueva factura, facturada desde la empresa A hasta la empresa B, ¿sí? Que la va a cobrar, ¿sí? ¿Y qué Incoterm vamos a utilizar aquí? ¿Qué Incoterm vamos a utilizar aquí? Realmente podríamos utilizar cualquier Incoterm de destino, ¿sí? Podríamos utilizar un CIF, ¿sí? Podemos utilizar un DAP, ¿sí? Podríamos utilizar cualquier documento, ¿vale? Esto existe, eso se hace. Pero el BL, entonces, estará, el codificatario será la empresa A. En el primero, pero hay un intercambio de BLs. Aquí hay un BL FOB y después se crea un nuevo BL CIF. Sí, como que imaginariamente existiera una empresa que es Freight Forwarder, que existe, no sé que uno está acostumbrado a que es el barco, pero es una empresa física que existe y hace el documento como tal. Hay un cambio de BLs, ¿sí? La empresa B tiene que ver que viene de la empresa A, no del productor. Sí, pero en la empresa, el BL que llegará a la empresa B, aparece como shipper la empresa A. Eso General Motors Corporation lo hacía mucho para los países de Sudamérica, las GM en Sudamérica. Vale, ¿desde dónde? De esos países hacía lo que era todo lo que venía de Corea, lo enviaba a todas las... ¿Quién lo hacía esto? General Motors, o sea, General Motors teníamos aquí, General Motors Norteamérica, el producto viene de Corea, General Motors Daewoo, en aquel entonces ahora se llama General Motors Corea, en Corea, y llegaba a Sudamérica. Hacían las unidades abajo en Sudamérica, todo el mundo hacía el pedido, pero el flete, General Motors Norteamérica, se encargaba del pago del flete y se encargaba a su vez, o sea, pagaba allí en Daewoo, y se encargaba a su vez de cobrarle a las 6, 7 unidades que estaban. Vale, pero aquí tú me estás diciendo que todo el mundo sabía de dónde venía la mercancía. Es una unidad casa matriz, o sea, todas vale, pero en este caso aquí no está. Es lo mismo, pero aquí la diferencia porque es que. El cambio, le hago referencia porque el cambio vale. Es que aquí se generaba una factura. Sí. Y después para estas unidades se generaba otra factura que venía directamente de. Ahora se entendía porque eran aliados. Era prácticamente aquí hay un cambio de facturas, se generan dos facturas, nadie sabe dónde viene nadie, bueno, solo sabe la empresa de dónde viene la mercancía, ¿sí? Y hay un cambio de Incoterm, hay un FOB primero y después hay un CIF, ¿sí? Porque esto solo se puede hacer con un FOB, es el único Incoterm que lo permite hacer, no lo puedes hacer con un CIF. ¿Qué? Por eso se utilizaba tanto. No, esto realmente, esto recibe un nombre. Y hago la acotación de este tema porque en Venezuela es prácticamente inviable hacer eso. ¿Es inviable? Es prácticamente inviable, por restricciones cambiadas. Y hago la acotación porque ese fue un problema que nosotros. Yo tuve que viajar a Estados Unidos a explicarle y nos dieron un write-off de $3,5 millones por ese pequeño, porque el Estado no nos aprobó ese dinero para pagarle a Estados Unidos. Porque él decía, a ti te están trayendo una mercancía de aquí. Tú me estás haciendo la consignación de la liberación de divisas, que si estuviese trayendo, y es verdad, están trayendo, pero estás diciendo que tengo que pagarle a esta gente cuando viene de allá, y por eso no. ¿Y en Venezuela qué quieren? ¿Que paguéis, que se pague? ¿Dónde? Por fuera, por dólares. Ah, vale, libres. Sí, porque yo, por ejemplo, mi marido ha trabajado muchísimo con Venezuela y los bancos estaban en Estados Unidos, porque ellos cobran de Estados Unidos. El 2025 es algo que se llama una figura que se llama ya fuera de CADIVI. CADIVI es el ente regulador de las divisas fuera de la moneda de nosotros en Venezuela, y eso fue un problema. Tuvieron que dar un write-off, darle baja $1,5 millones en aquel entonces. Estamos hablando de 2008. Vale, y esto es cross-trading. Cross-trading. De cruzado, o sea, comercio cruzado. ¿Sí? ¿Es una operación triangular? Es una operación triangular encubierta que nadie sabe de dónde sale nada, más o menos. Sería esto. ¿Qué? Se hace mucho.
Sí. El tema ahí que sería el origen del producto, que yo puedo decir, ah, bueno, pero ya va, si yo soy astuto, yo veo dónde viene el producto y puedo buscar cómo llegar a... Ya, pero por eso interesa que esta señora de aquí no sepa de dónde viene el producto. Pero cuando llegue el producto terminado, no tiene un origen de... No, porque todo está cambiado. Claro, todo depende del acuerdo que se lleguen. Por ejemplo, si un motor dice made in Japan. Bueno, depende también, sí, depende del producto, sí, depende del producto. Pero para todo es acuerdo entre la empresa y el productor, cómo va a embalar y cómo va a presentar el producto. Eso se puede hacer, por ejemplo, mucho con baterías primeras, no con motores, por decir una manera, ¿sí? Se puede hacer y cuando no sabes de dónde, ¿sí? De dónde está hecho el producto y no necesitas un certificado de origen o no lo pides, ¿sí? ¿Y el DUA? O sea, ¿será un DUA hecho por la empresa? El DUA será en las aduanas, habrá un DUA aquí. ¿No? No, ¿Habrá dos DUAs? habrá dos DUAs, esto sí que no lo sé, los DUAs. No lo sé los DUAs. Porque podría ser que la empresa no tuviera el DUA y entonces viera que viene de Corea. ¿Cuál? ¿Esta? Esta que tiene el DUA. Pero en ¿quién se encarga de la aduana? El exportador. Lo coloca encima del buque. Aquí hay un DUA de exportación aquí. Ya está, solo hay un DUA. Hay un DUA aquí, solo hay el DUA de exportación que sale de aquí. El DUA, ¿dónde estaría el DUA? Es el nombre del productor. ¿No? Sí, pero este señor de aquí no tiene que saber el DUA, no tiene que tener información sobre el DUA. No se le envía el DUA si no quieres. Pero alguna vez nuestra empresa nos ha pedido el cliente el DUA, pero bueno, yo creo que es más para temas intracomunitarios. Vale, para Intrastat, ¿sí? ¿Vale? ¿Algo más? Sí, una pregunta. Dame, dime. Recordando que lo de la carta de crédito se requiere el certificado de origen. En este caso. No necesariamente. Las cartas de crédito se ponen de acuerdo el importador y el exportador sobre los documentos que se van a pedir. ¿Vale? Generalmente se pide un certificado de origen, pero ¿sí? Esto no está. Generalmente aquí no hay una carta de crédito. Esto es pago al contado. ¿Sí? ¿Puedes hacer una aclaratoria? Dime, sí, todo lo que quieras. Sí se puede hacer en Venezuela, solo que no lo puedes hacer en la modalidad de dólar preferencial, sino tienes que irte a un dólar paralelo, a un dólar externo. O sea, lo puedes hacer. Sois un país muy complicado, ¿eh? Es que pagaría... bueno, sería ilegal, no, pero lo hace, nosotros lo hacíamos también. O sea, tú tienes es ilegal, pero lo que estás haciendo tienes que hacer, o sea, cómo subsiste, cómo es. Está entrando ahí y debe estar saliendo todo. Espero que no sale. Me están grabando, ¿eh? Sí, ya está tratando aquí. Sí se puede hacer, pero pagarías ahorita unas 20 veces más de lo que pagarías a través de la... Vaya. El bill of lading no se podía ceder, Bill es bill and flooding. pero se puede ceder, que habían dicho que podíamos ceder. Sí, puedes cambiarlo, sí. En este caso no tiene una sesión de bill of lading, No, haces uno de nuevo y ya está. No cambia, el transportista lo cambia. ¿Sí? Nos vemos dentro de después de Navidad, ¿sí? No sé, en febrero, no me acuerdo cuándo me las han puesto.